Mariano hace la siguiente pregunta. ¿Por qué llama oligarcas rusos a los empresarios rusos? ¿Por qué no les dice empresarios o capitalistas como a sus similares de Occidente? ¿No deja esto ver cierta preferencia por el bando de la OTAN frente a Rusia? Gracias. Teniendo en cuenta que Política Obrera denuncia esta guerra como una guerra de la OTAN, la conclusión final de que esto dejaría ver un favoritismo, de que llamar oligarcas a los rusos y capitalistas a los norteamericanos dejaría ver un apoyo a la OTAN, me permito decir que es un exceso, pero discúlpeme, es un poquito más que un exceso. Nosotros somos la única corriente política que más declaradamente, otras lo hacen en forma soterrada, señala que esta es una guerra de la OTAN, en la que Rusia fue envuelta en función de los propios intereses de la oligarquía rusa. Pero es una guerra de la OTAN. Raramente se encuentra en un texto de Política Obrera la expresión la guerra de Ucrania. Y a veces lisa y llanamente la guerra de la OTAN, no la guerra de la OTAN y Rusia. Así que esta conclusión está fuera de lugar, la que saca Mariano, pero lo otro se lo voy a clarificar. En primer lugar, en general, en la agitación revolucionaria, la oligarquía se aplica a los capitalistas de todo el mundo, porque en realidad ellos son una oligarquía. Es decir, no estamos viviendo en la época en que había millones de capitalistas, algunos más preponderantes que otros. Ahora tenemos dos, por ejemplo, empresas que dominan el 80% de una rama clave de la economía mundial. Eso ya es oligarquía. Por lo tanto, también hay que decirle oligarquía a sus similares de Occidente. No solo hay que decirles, siempre se han dicho así. Antes de que aparezca la oligarquía rusa, nos referíamos al capital como la oligarquía, por ejemplo, la oligarquía financiera. Por ejemplo, BlackRock maneja activos por $2 billones. 2 billones, 2 millones de millones de dólares. 2 billones de dólares es casi el 10% del Producto Bruto americano. Y lo maneja BlackRock, uno de los fondos internacionales. Está bien, es una oligarquía. Pero lo que no advierte Mariano, y es el interés de la respuesta, es que la oligarquía rusa, en su mayor parte, son los viejos burócratas del Partido Comunista, que pillaron, asaltaron, pillaron y saquearon la propiedad estatal. No construyeron nada. Simplemente se dedicaron a eso, a reventar la propiedad estatal y a quedarse con el monopolio. De ahí viene el nombre de la oligarquía cuando es aplicada a los rusos. Y esto es doblemente importante porque esta guerra es una guerra en defensa de los intereses generales de esa oligarquía. Aunque muchos de esos oligarcas, y en particular los oligarcas en Rusia, quieren llegar a un acuerdo con Occidente. Y Putin finalmente toda su guerra la lleva para llegar a un acuerdo con Occidente y salvar para los oligarcas rusos la quiebra de relaciones internacionales entre el capital internacional y los oligarcas rusos, a la que llevaba la política de la OTAN, el cercamiento de Rusia, etc. Putin defiende a muerte la internacionalización de la economía rusa. Y no debe llamar la atención que lo haga como régimen capitalista. Pocos se han dado cuenta que en el discurso de cierre de Xi Jinping de este Congreso, que prácticamente lo habría proclamado como dictador, en ese discurso él dice que el objetivo de China es la internacionalización de la moneda china.
quiere rivalizar con Estados Unidos o coparticipar con Estados Unidos el manejo del monopolio de la moneda internacional, que ahora tiene absolutamente Estados Unidos. Y lo cual significa que Estados Unidos obtiene una ventaja absolutamente extraordinaria. Me quiero detener un minuto en esto. Cada vez que Argentina acumula reservas, y cuando se dice, che, acumulan reservas, lo que está haciendo Argentina, y esto vale para todo el mundo muchísimo más, lo que está haciendo Argentina es vender su producción a cambio de papelitos, que tienen que quedar en el Banco Central, como papelitos, como seguro de cambio. Si mañana hay un problema en el tipo de cambio, esos papelitos se venden para que el tipo de cambio se mantenga. Es decir, que hemos entregado soja, maíz, trigo, automóviles, a cambio de papel. ¿Por qué papel? Porque lo imprime Estados Unidos. Estados Unidos se ha comprado esa producción argentina gratis. Es lo que Argentina tiene que pagar para tener reservas. Pero las reservas no se comen. Las reservas están presentes ahí simplemente para cuidar la estabilidad financiera. Es un fenómeno completamente parasitario. Japón tiene billones de dólares de reserva. Son billones de dólares que los japoneses no han podido invertir ni consumir. Y que han ido a parar a Estados Unidos en el comercio internacional, porque Estados Unidos tiene el monopolio del dólar, en el sentido que es la moneda que ofrece mayor seguridad en el caos del mercado capitalista. Entonces la oligarquía rusa respalda esta internacionalización. Esta no es una guerra de liberación nacional de Rusia. Es una guerra para recomponer esas relaciones. Lo cual es el objetivo de casi de todas las guerras. Todas las guerras quieren recomponer relaciones a través de operaciones de fuerza. En el capitalismo todo se recompone a través de la violencia, sea violencia económica, sea la violencia institucional o sea la violencia directa como en la guerra. Acá ocurre lo mismo. ¿Va a obtener Putin ese objetivo? Casi con seguridad que no. Porque está retrocediendo, porque no tiene las espaldas como para hacer una guerra convencional contra la OTAN, porque sería criminal que recurriera a una guerra atómica. Entonces no lo va a conseguir. De ninguna manera. Los que vamos a pagar todo este pato son los trabajadores de todo el mundo, con mayor sufrimiento, con muertes, con mutilaciones, con un riesgo atómico. El riesgo atómico no viene solo de Rusia, que se encuentra acorralada. Hay otra pregunta que tiene que ver con esto y la contestaré con posterioridad. Occidente está acorralado por esta guerra también. Y en este momento, una famosa brigada aerotransportada de Estados Unidos ha sido llevada a Rumania con el objetivo de que intervenga directamente en el territorio de Ucrania en la guerra. Esto sería la formalización del carácter internacional de la guerra y no de una guerra entre Rusia y Ucrania, sino de una guerra abierta con la OTAN. Y están preparadas para operar con armas nucleares. Entonces, me he ido un poco del tema, pero la oligarquía rusa son los burócratas del Partido Comunista que se han acaparado, despilfarrado y saqueado las propiedades estatales de la Unión Soviética, provocando un gigantesco retroceso económico de parte de la Unión Soviética. Esto mismo ocurre en China. En China la burocracia del Partido Comunista es mucho más extendida, ¿no es cierto? Porque por otra parte es un país de 1.400 millones de habitantes, está presente en todos los gobiernos locales. Los gobiernos locales son los que tienen el intercambio con los grupos capitalistas, inmobiliarios de todo tipo, se asocian luego ellos privadamente y por lo tanto son una pura oligarquía. No han vivido todo el proceso del desarrollo del capitalismo. No tienen la legitimidad histórica
que el capitalismo ha logrado como consecuencia del desarrollo que él le ha dado a las fuerzas productivas. Esta oligarquía no ha desarrollado ninguna clase de fuerzas productivas. Lo que ha hecho fue desmantelar y destruir las fuerzas productivas que fueron creadas bajo un régimen de estatización económica.